¿Esto? Bueno, buenas tardes, como decía, gracias por haber venido. Yo soy Clara Benach, la que me han dado el correo a la lista de Madrid Erlang Users. Aprovecho para hacer propaganda y que el que tenga interés se apunte a la lista. La lista se llama Madrid-Erlang-Users. Y bueno, es que es un poco larga toda la dirección. La escribes, vale, muy bien. Y básicamente la usamos para organizar estos eventos, las Madrid de Erlunges. Manuel Ángel se ofreció voluntario la última vez. ¿Encontraste la lista? No sé muy bien cómo la encontraste. ¿Cómo te enteraste? Buscando, bien. Nos encontró y se ofreció voluntario para dar una charla, de lo cual me siento muy agradecida. Y bueno, pues poco más que eso. Manuel trabaja en la empresa Jet Media, ¿sí? Jet Multimedia, perdón. Y bueno, pues nos va a contar cómo usáis Erlang ahí en Jet Multimedia, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias y ya doy paso a... bueno, perdón, y también quiero agradecer a Paco que nos ha organizado el que estemos aquí en esta sala. Nosotros, los que somos de la Universidad Politécnica de Madrid, es Lars Åke Fredlund, es el sueco allí en la esquina, que se esconde, se hace el sueco, es el sueco como Erlang, que nació también allí. Y está también, tenemos aquí un par de estudiantes de doctorado. Ángel es profesor también en la Politécnica, algunos 5 alumnos de concurrente, estupendo. Y nosotros es que estamos en Boadilla, que está todavía más lejos que aquí, que la Complutense, y por eso pues Paco muy amablemente, también aquí en la Complutense tenéis gente interesada en Erlang, ¿sí? Pero no veo a nadie. Sabemos que hay por fortuna. Por fortuna, bien, muy bien. Y pues eso, nos has organizado el que se puede hacer aquí, y por eso estamos también muy agradecidos. Venga, pues cuando quieras, Manuel. Bueno, en principio, la charla va orientada, como ha dicho Clara, a mostrar un poco cómo en Jet Multimedia utilizamos Erlang. O sea, por lo cual, de Erlang voy a decir básicamente características que a nosotros nos han ayudado y nos vienen bien de él, y de cómo se integra dentro de las cosas que hacemos nosotros en el día a día, es decir, nuestros proyectos y los desarrollos que tenemos hechos. O sea, me presento primero, como ha dicho Clara y habéis visto en la presentación, me llamo Manuel Ángel Rubio, soy programador desde hace 20 años, ya tengo 31, empecé sobre los 12 años, con Basic, Moodle 2, Pascal, C, C++, ensamblador, Java, PHP, Python. O sea, cada año intento aprender un lenguaje nuevo y demás, porque lo que me interesa en mi trabajo, o sea, a la hora de desarrollar un software, es tener una utilería bastante amplia de lenguajes de programación para poder enfrentarme a un desarrollo con la mejor herramienta. O sea, sería básicamente como tener una caja de herramientas y seleccionar una herramienta que te viene bien para la tarea que tienes que realizar. Esa sería la idea básica, o por lo menos lo que quiero perseguir cada vez que nos enfrentamos a un desarrollo. También soy desarrollador desde hace 7 años, que puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, porque el desarrollador implica utilizar metodologías sobre lo que es la programación en sí. La programación es sobre la parte de codificación, mientras que el desarrollo es todo lo anterior, o sea, análisis, diseño, mantenimiento y todas las etapas de ingeniería. Como hemos dicho, bueno, trabajo en Jet Multimedia, soy el gerente de desarrollo, es decir, básicamente el que hace los diseños de qué es lo que se hace, cómo se hace y básicamente la depuración y viabilidades técnicas de cada producto que se pide desde marketing o desde la parte comercial. También tengo un blog en el que voy poniendo mis inquietudes, cosas que voy investigando y cualquier cosa que se me ocurra así un poco por encima, pero siempre de la parte de área técnica. Bueno, Jet Multimedia se dedica a lo que es la red inteligente. La red inteligente, pues, siempre que llama a un número en el que te atiende una máquina, eso es lo que se considera o se llama desde siempre, desde hace mucho tiempo, la red inteligente. Porque no es que la llamada se enrute hacia un destino, o sea, hacia un móvil o un teléfono fijo, sino que se enruta hacia una máquina que según unos parámetros configurados decide si te atiende un contestador, si te pasa un teléfono en un sitio o si te pasa a una cola de espera con música hasta que alguien te pueda atender. Entonces esa inteligencia, a día de hoy, todas las empresas desarrollan a nivel software
dentro de alguna máquina y utilizando algún tipo de tecnología. Les voy a contar un pequeño caso. Cuando yo entré en la empresa, uno de nuestros clientes era Orange y teníamos lo que era el 1414. Es decir, cada vez que alguien llama al 1414 de Orange, pues entra a la parte de red inteligente que gestionamos nosotros y se mantiene en un flujo de lo típico, el pulse 1 si quiere hablar con tal, o diga atención al cliente si quiere que le atienda, o cualquier directorio. El tema es que el 1414 tiene un nivel de concurrencia, un nivel de actividad de llamada excesivamente alto. Es decir, el 1414 se utiliza a nivel nacional y en el momento que una DSL se cae o cualquier teléfono tiene alguna avería, pues hay una avalancha de llamadas que se sucede en ese mismo momento. Es decir, las máquinas tienen que estar preparadas en ese momento para manejar toda esa concurrencia y poder darle salida, de alguna forma. En este punto, pues nosotros en la empresa se utilizaba un sistema de Asterix, o sea, para la parte de gestión de cola de llamadas, o sea, a nivel de voz sobre IP o nivel de interconexión se utilizan más cosas. Digamos, la parte base que servía esta gestión de llamadas se mantenía en un Asterix con código en C, que tenía una serie de semáforos, lista enlazada y un límite de 20 a 30 llamadas por máquina. Esto viene determinado porque una programación en C, utilizando listas enlazadas con semáforos, o sea, lo ponga en la máquina que lo ponga, siempre va a tener un tope. Es decir, no puede gestionar más de X tiempo una serie de cargas, porque llega un momento en el que los bloqueos que se establecen para que una llamada tenga salida, en tiempo saturan nuevas llamadas que se van produciendo. O sea, nuestra atención de cada llamada es 3 segundos y si no se atiende o no se accede a las peticiones que se tienen que hacer, la llamada se cae. Con lo cual necesitamos una alta concurrencia, tiempo real, y que cada cosa se haga en el tiempo que se tiene que hacer. Con lo cual esta solución directamente pues, nos llevó a que Orange se fue en ese momento. Lo que significa listas enlazadas es que tenéis listas enlazadas como estructura de datos. No, el Asterix internamente está desarrollado con C y todas las llamadas se van enlazando dentro de... O sea, en lugar de tener un array, un hash o cualquier otra estructura que permita una mejor concurrencia, pues ellos utilizan listas enlazadas. Y cada acceso lo protegéis con semáforos. O sea, bueno, yo no, los desarrolladores de Asterix desarrollaron un sistema de semáforos de forma que cada acceso a esa lista enlazada bloquea toda la lista. Pues claro, si tienes que agregar un elemento o si tienes que eliminar un elemento, date cuenta de que los punteros pues, tienen que respetar todo eso. Eso pues tiene su limitación, 20 o 30 llamadas a nivel de enlace por debajo con varias listas enlazadas y demás, más de 20 o 30 llamadas en un Pentium Xeon con 4 procesadores, pues aún así no gestiona más. Bueno, también tuvimos el caso de CTLM, en el que nos pedían un automarcador. Esta empresa básicamente se dedica a dar préstamos y después pues persiguen a los que no les pagan. Básicamente. Entonces nosotros le dimos una solución que llaman de recobro, en el que van llamando a todos los que no les pagan. Nuestra desgracia en este caso es que eran demasiados, porque empezaba la crisis y entonces también necesitamos una alta concurrencia en llamadas y que los sistemas pudiesen tener unas campañas enormes, porque igualmente volvía a ser a nivel nacional e igualmente, pues eso, necesitaban del orden de 10.000 llamadas diarias en muy poco tiempo, porque tenía que ser en horario laboral. En este caso, el desarrollo se hizo con PHP, que el sistema funcionaba bien, pero con poca carga. En el momento que CTLM metía sus campañas de 10.000, el sistema empezaba a meter datos en la lista en el array empezaba a ralentizarse y llega un momento en el que se colapsaba. El PHP es bueno para lo que es. Así que, no obstante, CTLM sí se mantuvo con nosotros. Bueno, estos fueron pequeños intentos con PHP de llevar un poco la programación concurrente a un proceso en el que se utilizaba un clúster de MySQL con un sistema de balanceador HTTP, con sistema para conexión con Asterix, módulos de sincronización, cada llamada en un proceso,
O sea, lo medimos todo exhaustivamente, intentamos hacer el sistema concurrente de la mejor forma posible, con procesos Unix, con llamadas de sistema, un poco siguiendo también la metodología SendMail, para tenerlo todo en procesos separados y que se fuese llamando de forma ordenada y cada cosa bien programada con su secuencia estudiada, pero aún así tampoco hubo forma. Es decir, el fallo fue que los sistemas Unix pues tienen sus señales muy limitadas y nosotros necesitábamos bastantes más, y que PHP está pensado para hacer un proceso y morir. O sea, en el momento que lo mantiene en memoria durante más tiempo, termina comiendo recursos, memoria, y hay que terminar matándolo. Así que tampoco tuvo solución con esto. Y bueno, llegamos a la parte de Erlang, en el que empezamos con un concepto que era ACD. O sea, uno de nuestros clientes vino porque tenía una necesidad con ACD, y el ACD que teníamos desarrollado en la empresa se había descartado y descatalogado hace mucho tiempo. ¿Qué es ACD? Son las siglas de Automatic Call Distribution, o sea, distribución automática de llamadas. Básicamente es que la llamada entra en una cola, una música de espera, y después se va distribuyendo a agentes que se pueden logar, se mantienen como un inicio de sesión en el sistema, y mientras están logados pues van recibiendo llamadas. En el momento que se deslogan, pues ese agente queda inactivo para el sistema. Entonces eso, empezamos a desarrollar un sistema ACD, pero esta vez llevando un poco la metodología a lo que habíamos visto en Erlang, porque ya habíamos visto desarrollos como iJava, que tenían soluciones bastante buenas para llevar el control de concurrencia, usuarios y manejar mensajes entre ellos. Tomando algunos elementos como Asterix, pero quitándole todo el control a Asterix. Es decir, Asterix lo dejábamos, pero solo para el enlace de llamada a nivel de voz sobre IP. O sea, toda la lógica de lo que sería el control de llamada, lo que es dónde va la llamada, los agentes que hay disponibles, o sea, toda la lógica que es el ACD, lo llevaría en sí en la parte del núcleo que estaba programada en Erlang. Y la parte que se alimenta, porque siempre tiene que haber una base de datos desde la que el cliente pueda configurar su sistema o ver las estadísticas y demás, pues la íbamos soltando en una base de datos de Postgres. O sea, bueno, la decisión de Postgres ya es otra cosa aparte. Y vamos, fue la combinación que más nos gustó y que mantuvimos, porque el núcleo de Erlang nos daba la posibilidad de tener procesos como se había visto en Unix, pero con una cantidad de llamadas. O sea, pues en lugar de tener llamadas o tener semáforos o tener control por monitores, Erlang tiene el control por paso de mensajes. Entonces su buzón permite que las llamadas puedan tener una semántica, o sea, un mensaje completo que se va pasando entre procesos, y pueda tener un significado cada proceso, manteniendo unos datos que se pueden pedir desde otros, de forma que podamos tener un proceso que sea una llamada y otro proceso que sea un agente. O sea, hay otro proceso por debajo que mantiene lo que es el control de la cola, y cada vez que entra una llamada nueva se genera lo que es un proceso de llamada que enlaza con un agente si está disponible, y si no se pone en otra cola que sería de llamada en espera. Así podemos tener a través de las máquinas de estado, por ejemplo, la llamada a los agentes y demás, con sus eventos que se van disparando hacia la base de datos, sistema de monitorización, estadísticas, y Erlang pues nos lo daba todo. O sea, teníamos generadores de servidores que nos permitían tener procesos para mantener datos, tenía Amnesia, que nos permitía tener un acceso a una información bastante más nutrida, e incluso a través de varios servidores, y tenía máquinas de estado de fácil programación, por lo cual podíamos programar algo como una llamada y pasarlo del diagrama de transición de estado directamente a codificación directa. O sea, todo bastante directo y bastante claro para el programador. Ahí Guillermo, a él le tocó programarlo todo. Y bueno, en esta parte pues quisimos darle una visión un poco más de fusión con la parte web,
Y dijimos, pues bueno, le metemos eJabber también, porque aparte de que lo habíamos visto y lo habíamos estudiado un poco, pues le podíamos dar a la gente la posibilidad de que se logase a través de un sistema IM, o sea, a través de un Jabber que desde su propio escritorio pudiese decir cuando está en pausa, pues se tiene que ir al servicio, o cuando está activo o inactivo, de cuando entra y cuando sale de trabajar. Bueno, sacamos algunos números. La solución con Aster y MySQL, que es la que suelen montar todos los que empiezan en esto de la base sobre IP, y que le dan una solución de, bueno, monto esto con una base de datos y a tirar para adelante. La solución nos dio que con una máquina de Asterix las llamadas simultáneas eran de 20-30 en H323, que es uno de los protocolos que hizo para voz sobre IP. El problema es eso, que H323 va sobre TCP, son mensajes son mensajes más pesados para el sistema y tiene que procesarlo mucho más pesadamente, con lo cual el folleto de venta de Asterix te dice que sí, que soporta hasta 1000 llamadas, pero en sí, y si no hay que procesar nada. La realidad es que con llamadas de H323 lo pusimos en testeo y más de 30 la máquina dejaba de responder. Porque aparte de bloquear lo que eran las llamadas en sí, bloqueaban las consolas y lo bloqueaba todo. Es decir, el sistema de Asterix dejaba de funcionar. Pusimos nuestra nueva invención con la ventaja de que nosotros podíamos disponer de más máquinas de Asterix, porque teníamos un núcleo que gestionaba tanto Asterix como pudiésemos conectar a ese núcleo. En principio 2, pero da la posibilidad de conectar más todavía. Cada llamada simultánea, al no tener nivel de proceso, es decir, nosotros le vamos diciendo atómicamente qué es lo que tiene que ir haciendo, pues podía soportar hasta 80 llamadas por máquina. Entonces nos encontramos que con las dos máquinas que teníamos instaladas podíamos hacer un proceso de 160 llamadas simultáneas y que cuando lo pasamos así eran de 200 hacia arriba más o menos. Las últimas pruebas de estrés que hicimos, pues mantuvimos en una máquina una prueba de carga con el núcleo y podía procesar hasta 230 con una carga del sistema de 0,36, que eso no llega a ser no llega ni a consumir medio núcleo de sistema. Básicamente no pudimos más porque los generadores se nos quedaron un poco muertos. Así que básicamente llegamos a generar 230 llamadas entrantes para los sistemas ACD con un buen rendimiento y decidimos ponerlo en funcionamiento para los clientes que nos lo solicitaban. Así que llegó el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y nos llegó con el censo del campo, que a nivel nacional pues le van pasando unos papeles a cada persona que tiene una finca y obligatoriamente tiene que llamar para darse de alta en el censo, si no le cae una multa. Eso, bueno, al principio bien, porque es lo que pasa con los españoles, que al principio pues nadie se da por aludido y tal, pero a los últimos días pues todo el mundo llama porque se te acaba y te ponen la multa. Afortunadamente con el sistema que teníamos montado, pues teníamos 200 agentes atendiendo llamadas, una cola de espera, y eso, los 200 agentes con la parte de eJabber funcionando, atendiendo llamadas, con la cola de espera en muchas ocasiones incluso hasta llena, pues el sistema funcionó bastante bien y podemos decir que aquí pues, nos resultó como un éxito, con lo cual la empresa se convenció de que ESLAN era una buena solución para montar este tipo de sistemas. Y bueno, seguimos con el concepto de colas. O sea, lo que nos fue mal con Orange, pues al ver que con ACD habíamos tenido bastante éxito, pues volvimos otra vez a atacar sobre el concepto, esta parte de colas, que bueno, viene a ser como un ACD, solo que aquí con colas atacamos solo a un número de teléfono. Es decir, en ACD nosotros tenemos varios agentes y cada uno tiene un teléfono distinto. Se loguean o se desloguean y puedes echarle una llamada marcándolo como que está ocupado en ese momento o libre en caso de que no tengan ninguna llamada en atención. El caso de cola es distinto porque solo tenemos un teléfono al que llamar y tiene una capacidad. Es decir, es lo típico de cuando tienes un 91 que puede atender hasta 20 llamadas simultáneas porque tiene un primario, bueno, 30 llamadas porque tiene un primario en el que Telefónica a un solo número le puede permitir pasar más llamadas más de solo una llamada. La telefonía convencional ahora sería equivalente a la llamada en espera, pero como teniendo los teléfonos en el mismo sitio.
Y bueno, volvimos otra vez a hacer la misma arquitectura, es decir, teníamos la lógica en Erlang, la parte de llamada en Asterisk, la parte de la base de datos. Bueno, lo montamos cambiando el concepto de la lógica porque era distinto, montando otra vez otra página web distinta para poder configurar el cliente y demás. Y en este caso pues volvió Orange, pues, los comerciales volvieron a convencerlos de que teníamos un sistema que estaba funcionaba y demás. Esta vez pues eso, empezaron con el 14.14, no se fiaban de nosotros, así que empezaron con poco tráfico. Vieron que la cosa estaba yendo bien, así que empezaron a subir el tráfico y la cosa se situó en donde estaba y vieron que respondíamos bien, así que nos dieron también el 14.72 y nos pidieron más cosas. Podemos decir que en este caso pues también Erlang fue una solución factible porque nos permitió gestionar todas las llamadas que no gestionábamos antes con los sistemas en C, con Asterisk y MySQL, haciendo muchas más cosas y permitiéndonos una escalabilidad que antes no teníamos. Pues el problema de Asterisk con una sola máquina es que si nosotros ponemos dos, por ejemplo, tenemos que la memoria de la cola permanece en una máquina, no se puede replicar a la segunda. Ese era otro problema que se me olvidó comentar. O sea, al tener la lógica de la aplicación en Erlang en otro sitio, con Asterisk nosotros manejamos las llamadas de forma tonta, o sea, pasándonos la información al núcleo. El núcleo reparte entre todas las máquinas de Asterisk que tengamos y entonces podemos gestionar la misma cola, o sea, la misma información para tantas máquinas como tengamos por debajo. También desarrollamos que el núcleo estuviese de forma de alta disponibilidad, que eso Erlang también lo tiene resuelto de forma muy fácil, en base a que si se cae uno, pues se levante otro. A tener en cuenta de que Amnesia es nuestro almacén de datos y se van replicando entre las dos máquinas. Bueno, la parte de CTLM, pues, llegado a este punto pues nos pidieron una solución y ya sabían que sabíamos resolverla, pues nos pidieron otra vez que a esos recobros que no llegaban, porque querían atacar todavía más, y nos pidieron que resolviésemos el problema de hacer las llamadas salientes para llamar a que no les pagaba y enlazarlo con el agente para pedir su pago. En este sentido, pues volvimos otra vez a tirar de PostgreSQL para alimentar, o sea, ellos alimentaban nuestra base de datos, con todos los datos que tenían. El núcleo lo volvimos a hacer en Erlang, o sea, tomando esa base de datos para procesarla con Erlang, e igualmente sacábamos las llamadas con Asterisk. O sea, volvemos otra vez a la misma arquitectura. Básicamente, eso, nosotros decíamos a Asterisk, llama a esta persona y cuando responda, pues la enlazas con otra llamada al centro de llamadas de CTLM. Esto también derivó en que CTLM pues, cada vez quería que hiciésemos más llamadas y al final pues muchas de ellas se terminaban automatizando. Es decir, simplemente se decía que recuerda que tienen un impago y que lo pague. O sea, ha habido llamadas de esas que no sé si habrán tenido éxito, pero a nosotros nos viene bien. Y bueno, la parte del núcleo esta vez la hicimos partida en dos. Es decir, hicimos que el núcleo tuviese una parte de conexión con Asterisk, un operador, y el núcleo en sí que manejase los datos en base a lógica de negocio. O sea, porque queríamos tener un sistema reutilizable. En base a que tuviésemos un operador al que le pudiésemos decir simplemente llama a este y cuando conteste llama al otro. O sea, algo muy simple para poder reutilizarlo en otras cosas, que bueno, después si hemos necesitado reutilizarlo, lo cual no viene perfecto. Y un núcleo que tuviese la lógica de negocio en base a qué es lo que se quiere hacer en sí con la información que nos sueltan en la base de datos. En este caso, pues eso, JCM se basaba en que tú le dices, llámame a estos 10.000 contactos, y en el momento que vayan respondiendo, pues me los pasa al call center. Pues bueno, cuando estábamos en PHP, las llamadas a gestionar no podían pasar de 3.000, el sistema se colapsaba y ahí se quedaba. El tiempo de comprobación entre llamada y llamada, pues según el sistema estaba colapsado o estaba más libre,
iban entre 1 y 5 segundos. Quiere decir que cuando una llamada terminaba, hasta que se empezaba a gestionar la siguiente, pues podía pasar 1 segundo o 5 segundos. Y cuando pasamos a Erlang, en las máquinas de estrés, empezamos a tirar llamadas y bueno, lo pasó lo de siempre, llegamos a 22.000, la máquina estaba como ociosa, pero en los generadores que no daban para más, así que tuvimos que dejarlo ahí. Los tiempos de comprobación, pues eso, se mantenían en 1 segundo, pero porque nuestros sistemas los manteníamos siempre a cada segundo comprueba, cada segundo comprueba, cada segundo comprueba. Eso, básicamente, nuestro sistema tiraba con 22.000 o más llamadas, por lo cual sabemos que tenemos ahí, con un solo núcleo de Erlang, la capacidad de, pues básicamente lo que teníamos antes con, lo que podíamos haber tenido antes con 7 u 8 máquinas, solo que en caso de PHP no podíamos clusterizarla. Y bueno, esto nos dio que con CTD las campañas podían ser más grandes y de hecho nos pidieron automatizaciones en base a no utilizar la página web sino un sistema para carga rápida. Es decir, que ellos directamente desde sus aplicaciones echasen ahí la carga y hiciesen las llamadas. Actualmente pues eso, harán una campaña diaria de unas 3.000 a 10.000 y los primeros días de mes unas 30.000. O sea, depende de cuándo toque pagar. Y bueno, la última ya han sido hasta de 50.000, se ve que es la crisis. Y bueno, nos llegó también un directo de I+D que nos ofreció un estándar que era de telefonía y nos dijo que Java era bueno, que Java nos servía, que Java podía hacer eso y más. Y bueno, lo sometimos a estudio. O sea, no porque te lo diga tu jefe lo vas a coger a pie juntillas. Entonces sometimos a estudio en base a qué hace Java y qué hacemos con Erlang. La memoria empezaba a colapsarse en Java, empezaba a subir, a subir, a subir. La Java Virtual Machine paraba todos los procesos y ejecutaba el Garbage Collector para coger todos los punteros que no estaban apuntando en ningún sitio y eliminar la memoria sobrante para poder reutilizarla. Ahora en Java 7 parece que lo mejoraron en base a todos los procesos se basan en objetos y están encapsulados, de forma que el objeto que no se está usando se puede liberar. Pero aún así el sistema necesita bloquear en parte lo que es la Java Virtual Machine. O sea, en esa liberación de Java 7, por ejemplo, dicen que lo han mejorado pero no lo han solucionado. Vean, por ejemplo, tiene un Garbage Collector pero se basa en algo totalmente distinto. Por ejemplo, algo que siempre le achacan a Erlang de la simple asignación. La simple asignación hace que, por ejemplo, en Erlang tengamos el Dialyzer, que te permite analizar un código que te dice exactamente dónde están todos los fallos, simplemente ejecutándolo. Y eso, por ejemplo, no se puede hacer en Java porque Java no sabe si esa variable va a contener ese dato o va a contener otro. No puede garantizarte que esos datos puedan tener ese tipo de información u otra. Después, Erlang tiene la capacidad de que funciona por módulos y cada proceso que se ejecuta tiene un heap de memoria propio, con lo cual si un proceso muere, en ese momento el Garbage Collector sabe que puede recoger y reutilizar ese montículo de información. En Java un proceso, no hay proceso realmente, en Java solo hay hilos y la reutilización de un hilo, pues bueno, raya un poco porque la gestión de memoria en Java es un poco extraña. Bueno, el tema de, por ejemplo, la distribución, en la Java Virtual Machine no existe. Es decir, si tú quieres hacer distribución de un código entre varias máquinas, tienes que programarlo. O sea, o coger un framework, o coger una librería, o programártelo tú mismo, pero tienes que hacerlo. No viene intrínseco dentro de la propia Java Virtual Machine. En Erlang, por ejemplo, abres dos consolas y directamente puedes hacer que se comuniquen y ejecutar comandos de un sitio a otro, sin escribir nada de código. Los dos son multiplataformas. La gestión de los procesos, uno lo hace por hilo, otro lo hace por proceso.
¿Qué quiere decir con eso exactamente? ¿Cómo hace los procesos? Los procesos dan una encapsulación bastante mayor que los hilos. O sea, por ejemplo, un proceso tiene su propio heap de memoria y hace que si el proceso muere, no afecte al resto de la información, o sea, al resto de procesos que se están ejecutando en el sistema. Es eso lo que quiere diferenciar. Sí. Los hilos, por ejemplo, no tienen un heap claro definido que se separe de lo que es. O sea, no puedes garantizar de que un trozo de memoria pertenece a ese hilo y no lo va a utilizar otro. Por lo cual, básicamente, esos son los problemas que tiene el Garbage Collector a la hora de recoger la basura. También el código nativo, que bueno, a través del GCJ pues podemos obtener código nativo, pero por ejemplo la extensión de Hive nos permite que dentro de una compilación de Erlang haya código nativo y código bytecoded. Quiere decir que si yo compilo mi aplicación en un Linux de 64 bits y tengo un nodo en Windows y otro en Linux de 32 bits, el código aún así se puede replicar en esos nodos a través del bytecoded. Yo en Java o lo hago por bytecoded o lo hago por código nativo. Si lo hago por código nativo es más rápido, pero solo para esa arquitectura. Mientras que si lo hago por bytecoded es para todas las arquitecturas, pero menos rápido. Y bueno, y tolerante a fallos, que bueno, viene en base a la diferenciación de procesos e hilos. Es decir, un hilo llega un momento en el que se rompe. Si tienes la captura de la excepción, puede que tu programa sobreviva. Pero si ha tocado algo de memoria que no debiera, quiere decir que todos los hilos van a ir detrás. O sea, no se salva ninguno. Esto ha pasado a grandes aplicaciones como JBoss, que por una mala saneación de datos, tocando una pequeña parte del JMX, tiraba todo el servidor abajo. En cambio, en Erlang, aunque haya un proceso que funcione mal, solo va a ser ese proceso el que funciona mal. Haciendo un tema de agua del diablo muy interesante, hay un par de aspectos en los que me gustaría matizar un par de cosas. En cuanto a software real time, sí es cierto que hay algunas máquinas propietarias que intentan abordar ese problema, por ejemplo, como la Protapop que antes de EDA, que creo que ha pasado ahora a Oracle. Y de hecho hay un estándar que está orientado a red inteligente, que es James Lee, y hay un par de productos que se implementan. En distribución es cierto que no lo tienes, digamos que tan metido en la máquina virtual, pero podrías utilizar Corva o JMDI, algo mucho más pesado y mucho más... Es que no es lo mismo. O sea, la distribución que tiene Erlang... yo por Corva puedo hacer lo mismo que por SOA o por Orbit o por Debus, es decir, hago llamadas tipo XMLRPC en el que ejecuto un código que está allí. Pero es que la distribución de Erlang es que yo tengo un nodo y le envío el código y le digo que se ejecute. Hombre, sí, pero es porque maneja digamos que el repositorio de código en la gestión de clúster, pues lo maneja él solo y dice, vale, pues cuando se une uno en clúster se lo puede pasar. Puedes hacer lo mismo, pero es cierto lo que tú has dicho, que te va a costar horror. Nosotros tuvimos un chaval que nos intentó también convencer de que con Java se podía hacer todo. Y a eso, ¿verdad? Esa distribución, pues mira, si te monto un FTP y te monto una RSIN y te monto... al final se puede resolver, pero es que si ya lo tienes hecho, ¿para qué lo vas a hacer? Eso es muy cierto. No digo que escala y con AK, que está resolviendo lo mismo. Yo soy de Erlang, pero te digo que ustedes saben. Con la escala, es un poco, me lenguaje no me gusta, pero es un poco curioso y con lo de AK, ustedes no escuchan mucho la OTP y que no son un tipo de cosas. Lo que has dicho que no tiene, pues bueno, intentar atacar un poco ahí, la que no se está resuelto. Pero en general dicen que sí, que tiene actores, puedes encontrar todo separado, que te código y que no sé cómo está escrito. No, pero es que el problema es que todo se intenta ir a la Java Virtual Machine. Es más, hay un Erlang que está programado sobre la Java Virtual Machine. Pero es que lo que no se busca es tener el lenguaje de Erlang, que hay muchas críticas sobre él, sobre lo feo que hay y demás, sobre la Java Virtual Machine. Es decir, esto no es lo que se quiere. Es más, su creador mismamente dice que él lo creó no para producción, sino para entender la Java Virtual Machine y para entender Erlang. Y no sé si lo consiguió. O sea, lo que se busca sería algo más como Erlang. Es decir, tener el lenguaje de Java sobre la máquina virtual de Erlang. O sea, toda la potencia que te puede dar el VEAM,
pero a través de una máquina que te permite distribución, una máquina que te permite compartir código, una máquina que te permite una comunicación transparente entre procesos y un aislamiento de cada proceso en lugar de hilos. Es decir, que aunque tú utilices el FreeApp de Java, realmente internamente se están utilizando procesos para hacer un aislamiento y copia de datos en lugar de poner en riesgo cada parte de tu código. En ese sentido, en esa línea creo que iba la gente de Lua que hicieron algo similar. No sé tampoco realmente lo habían conseguido, pero habían implementado gestión de Ebras nivel de usuario para Lua. Sobre que hayan sido el artículo que no hacer pruebas ni nada, que estaba ya un poco en esa línea. ¿Ya hablan el usuario para Lua? Sí, tenían ahí Worker 3 y vamos. En Python tienen también unas unit threads que dan un rendimiento buenísimo, ¿no? Y de hecho en unas comparativas con Erlang, creando muchísimos procesos, estas hebras verdes en Python dan un rendimiento similar, incluso un poco mejor que en Erlang, pero yo creo que el problema que tendría Lua sería el mismo que tenía Python, que al tener la asignación destructiva o multiasignación, no puedes paralelizar igual y mantener los procesos realmente aislados. Lo que hicieron en Python, que probablemente yo creo que es lo mismo que hicieron en Lua, eran hebras verdes, hebras de poca carga y muy eficientes, pero el concepto era, como comentaba él, hebras en vez de procesos. No había un aislamiento que en caso de que tú te equivoques en el programa no te tire todo, ¿no? Sí. Yo creo que es la gran ventaja que le veo a Erlang. Bueno, la gran ventaja también de Erlang es que el sistema de procesos que usa no es del sistema operativo. Eso, bueno, a nivel de rendimiento se puede ver como una marcha atrás porque es casi como tener hilos. Hilos en el modo usuario, pues tú lo estás utilizando casi como si fuesen hilos a nivel de usuario. La ventaja es que tú puedes tener hasta 2 millones de procesos, cuando el sistema operativo te está limitando a 65.536. Si nosotros tenemos montado un sistema de llamadas que va a tener 22.000 procesos en ejecución, más los procesos del sistema, más los procesos de cola, más los procesos de agentes, nosotros ya nos quedamos sin máquina nada más que con un cliente. O sea, cuando con Erlang todavía no hemos llegado al 1% de capacidad de procesos. Y la capacidad que tiene el programador de Erlang, que es real time, o sea, porque es real, es que si tú le das 2 millones de procesos, el programador está preparado para darle capacidad a esos 2 millones de procesos que se vayan ejecutando. Y también la capacidad de que si el proceso tú lo registras como global, no está aquí, sino que está en todo el clúster. Es decir, que ya no tiene 2 millones de procesos, sino 2 millones de procesos en cada máquina. Por lo cual esa ventaja es bastante interesante y sobre todo imagínate que tú cada acceso a web, por ejemplo, si tienes una empresa tipo Facebook, en el que cada acceso lo quieres basar en yo quiero darle soporte a todo el mundo. Y ahora haces como Facebook, pones un chat. Un chat se basa en que tienes que tener una comunicación constante con el usuario, porque mantiene un documento XML abierto y en socket abierto entre el servidor y el cliente. Entonces, si yo paso información, recibo, entre todos los millones de usuarios que hay en todo el mundo, ellos utilizan Erlang, de hecho, utilizan Java. Así que se ve claro que en ese sentido, más que utilizar el sistema de alto rendimiento, lo que buscan es darle cabida a toda la gestión de usuarios que tienen. Básicamente también Demonguard, lo de Call of Duty, pues para darle cabida a sus 10 millones de usuarios a través del mundo, pues también tuvieron que cambiarse por eso mismo. WhatsApp, el otro día que WhatsApp utiliza Y el tema del código nativo, has hablado de CCJ, pero no has hablado de Just-in-Time Compilation. El código nativo no confío mucho en él, a nivel de Java. Bueno, quiero decir que tú tienes la clase y luego cuando la vas a ejecutar se compila código nativo y se ejecuta. Bueno, es que la Java Virtual Machine no se... O sea, la Java Virtual Machine se lo puede ver como si fuese un VirtualBox o un VMware.
Es decir, tiene su gestión de memoria, su planificador, tiene cada parte de la máquina pues, prácticamente como tu ordenador. En el momento que tú le das un flash, ese es su código máquina. No, se lo compila a código nativo. Pero no con la Java Virtual Machine. Sí, con Machine, lo compila en código nativo, antes de ejecutarlo. Bueno, tendrá que hacerlo porque si no, no hay forma de ejecutarlo. Claro, bueno, no está interpretado. O sea, cogen el código del código bytecode, el código fuente incluso, compilan directamente. Bueno, cogen el código. Cogen el bytecode y lo compilan. Y en vez de hacer la instrucción en función, a lo mejor hace una función entera, pues aquí esto lo puedo optimizar de tal. Y si ve que va a dar muchas pasadas por una parte, pues lo puede decir, bueno, pues esto compensa compilarlo y se para. Sí, y luego, por ejemplo, si programáis un... O sea, que además de traducir tiene que buscar patrones. Sí, pero al hacer, si un servidor repite mucho, pues lo intenta recompilar. Pero claro, eso solo si se hacen muchas pasadas. Si es una aplicación visual y trabajas una vez, pues esa no lleva sintaxis. Pero vamos, hay muchos códigos que si los compilas en Java y los ejecutas, los compilas y los ejecutas con una máquina como la de Oracle, corre igual de rápido que una Flash, por ejemplo. Un Quicksort en Java corre igual de rápido que una Flash. Pero corren programas que no son muy complejos y que no hacen mucha gestión de memoria. Si pones a competir, eso es cierto, si pones a competir algoritmos sencillos de Quicksort y ese tipo de cosas, sí. Yo creo que Java empieza a perder rendimiento en cuanto tiene que hacer gestión de memoria, entra el recolector de basura, aparte que la gestión de memoria que utiliza un sistema multigeneracional es mucho más costoso, ¿no? Tiene sus ventajas, pero yo he escuchado muchas veces que el código Java iba igual de rápido que en C++, pero solo para cosas concretamente para algunos casos concretos, en particular con arrays, en donde empiezas a utilizar objetos, por ejemplo, o sea, con tipos básicos o arrays va bastante rápido. En cuanto empiezas a usar objetos... Otro problema que hay en el rendimiento de Java, aunque nos estamos desviando un poquito del tema, otro problema que hay en el rendimiento es que en Java han incorporado en la versión, no sé si fue en la 6 o la 7, los genéricos, pero no los han incorporado pensando o consiguiendo rendimiento, ¿no? Si pones a competir un algoritmo Quicksort contra un Quicksort en C++ genérico, ya no hay comparación, ¿no? No, ahí no hay comparación, porque está completamente compilado desde el principio con los templates. De todas formas, Java se va semantizando a medida que va avanzando y metiendo los requisitos que son un poco... Claro, porque si el for tiene un tipo de dato, lo hace de una forma, y si hay otro tipo de dato, lo hago de otra. El día que haya colapso porque haya implementado dos interfaces distintas, habrá otra opción en la Java Virtual Machine que te diga caso este no de esto. O sea, cada vez, incluso la opción de X, para pasarle parámetros a Java, cada vez empieza a ser más grande. Es decir, hay muchas excepciones que están pidiendo las empresas grandes para optimizar internamente Java, porque, claro, tienen su sistema hecho de una cierta forma y les conviene esa optimización. Últimamente, como está el OpenJDK, muchas empresas se lo hacen ellas mismas y no dan su código. Pero antiguamente, cuando se las pedía a Sun, pues Sun después las implementaba dentro de la Java Virtual Machine. De todas formas, hay muchos... O sea, las empresas grandes normalmente cogen Java y lo hacen suyo, o sea, en todos los sentidos. O sea, cogiendo el código base e incluso contratan a gente para poder alimentarlo. Y llega un momento en el que utilizan una serie de frameworks, una serie de cosas, piden una serie de historias a otras empresas y termina por ser algo bastante oscuro que ya Richard Stallman, o sea, lanzó el proyecto GCJ para intentar que todo el mundo tuviese algo más o menos estándar y que se basase en lo que la gente esperaba que fuese Java. Claro que ese proyecto pues va a dos versiones por detrás. Pero básicamente eso permite la compilación directa, permite incluso el bytecoder, o coger una clase y convertirla directamente a nativo. Pero bueno, le falta bastante. Por eso, las ventajas de Erlang sobre todo o sea, son la capacidad de gestión de procesos, la cantidad de procesos que se pueden gestionar. No sé si habéis visto el gráfico de JAWS contra Apache, en el que Joe Armstrong y otro colega compararon un servidor JAWS, un web server hecho en Erlang, con un Apache con código en disco local y con código en NFS. El JAWS lo dejo en NFS, que se supone que es más lento. Pero la cosa es que en kilobytes por segundo ganaba JAWS
básicamente todos los aspectos. Hicieron una muestra tipo estadística y Yao siempre se mantiene por encima, por lo cual va sirviendo más kilobytes por segundo. Pero la cosa es que el gráfico para Apache se acaba a los 40.000 procesos y el de Erlang sigue hasta los 800.000. Es decir, en una sola máquina. Y Joe Armstrong dijo que no pudo continuar porque los generadores se le quedaron, que no podían darle más peticiones. ¿Pero en qué implementáis los generadores? En Erlang, ¿no? En Java. No, es que básicamente los generadores hacen máquinas menos potentes para que pueda haber muchas. Pues bueno, los beneficios que nosotros nos da Erlang básicamente es que es distribuido. Quiere decir que si nos vienen más clientes, nos vienen una mayor capacidad, pues tenemos una gestión de llamadas muy masiva, podemos meter más máquinas y con eso solucionamos nuestros problemas. Podemos distribuir el código simplemente agregando a la estructura de configuración otro nodo más. Tenemos la alta disponibilidad, quiere decir que si una máquina se aísla por cualquier motivo, es decir, que el hardware falla, que la conexión es reservada, que directamente el sistema operativo da un kernel panic o cualquier otra historia, ese código se activa en otra máquina y empieza a servir toda la completitud que tiene el clúster en su complejidad. O sea que aparte de distribución, tenemos alta disponibilidad entre todas las máquinas que tenemos. Y tolerancia a fallos. Esto va un poco más con lo que puede hacer Erlang, que es que sobre cada proceso que nosotros vamos creando ponemos una estructura de supervisores. Quiere decir que si un proceso muere, inmediatamente hay un supervisor que se da cuenta y lo vuelve a levantar. O si necesita tirar toda la estructura abajo para volver a levantarla de forma adecuada, pues el supervisor es el que se encarga de mantener siempre los datos con una integridad adecuada. Y, por supuesto, los comportamientos. Esto es lo mejor que tiene Erlang. Lo que podemos hacer servidores, máquinas de estado, que es lo del Finite State Machine, generadores de eventos, que esto es bastante potente porque, por ejemplo, nosotros tenemos sistemas que tienen que dar eventos a base de datos, a ficheros por si se cae la base de datos y, por ejemplo, a la parte de llaves. Es decir, para que vaya mandando información a los clientes de qué llamadas son las que se están dando y toda la información acerca de esa llamada. Pues sobre este generador nosotros montamos un manager y al que le vamos enviando todos los eventos y cada generador se va especificando, este para base de datos, este para ficheros, este para llaves. Y así cualquier manejador nuevo que necesite, tanto para control de errores como para eventos de cualquier tipo, pues se puede crear ahí. También la aplicación, o sea, se puede abstraer todo en aplicaciones de forma que los módulos están agrupados y por supuesto los supervisores, que de hecho la aplicación es un supervisor. Eso, nosotros los servers, por ejemplo, los utilizamos para mantener procesos en activo que mantienen su heap de memoria y al que se le puede hacer preguntas, básicamente como si fuese orientación a objetos y el módulo fuese una clase y el proceso fuese un objeto instanciado. Es decir, en el momento que hacemos un start link, le damos un nombre y pasamos a tener una llamada de un módulo específico, es decir, instanciamos un proceso de un módulo escrito que tiene una identidad, unos datos y unos métodos, a los que llamamos a través de mensajes. Quizás esta sea la aproximación que buscaba Alan Kant cuando definió un poco la orientación a objetos. Y bueno, la Finite State Machine, como he dicho, para la llamada, aparte de que reacciona o sirve como el gen server, te da unos métodos específicos para poder trasladar directamente un diagrama de estado directamente a código, de forma que tengan los estados y las transiciones entre cada estado perfectamente identificadas. Bueno, ¿alguna pregunta? Luego para la gestión del clúster, ¿sabéis lo que te va a hacerlo? ¿O habéis hecho un poco vosotros aparte de la gestión de grupo, la integración del grupo y demás? ¿Ya? Para la gestión del clúster, Sí. si la elección de líderes, comunicación en grupo y demás, si hace ese tipo de cosas, ¿sabéis con el OTP o es un software adicional? No, todo la base de Erlang y OTP. O sea, por lo que es la configuración de cluster, o sea, las release de Erlang te dan la posibilidad de especificar los módulos que componen lo que es tu aplicación
las aplicaciones a su vez que necesitas para lanzar esa aplicación, o sea, las dependencias, porque aparte de la que puedes tú crear, o puede ser dependiente incluso de otra que hayas creado, hay otras aplicaciones dentro de Erlang como Inets, el kernel en sí, que necesitas tener cargadas para que funcione tu aplicación. O sea, nosotros hacemos la release y en el momento que tú haces la release con los comandos propios de Erlang, puedes decirle a Erlang que se ejecute utilizando esa release, lanzando esas aplicaciones desde el principio. Sí, pero el clúster, representas el clúster, si tienes muchos nodos o demás. Si es el caso, bueno, pero... Sí. Pues, O sea, haces que se conecten desde el principio a través de la propia configuración. En la aplicación maestra, nosotros le decimos que existen estos nodos y hacemos que se conecten entre ellos. Pero la aplicación distribuida, porque en la OTC, porque la aplicación no solo nodos, levanten otro y demás. Claro, a través de desarrollar un software propio o habéis tirado más de la OTC. No, es todo sobre OTC. O sea, hay enlaces que te dicen de lanza esta aplicación solo si se pierde el enlace con la otra que está en otro nodo. Es la parte de alta disponibilidad. Entonces tú puedes hacer que se lance esa aplicación solo si desaparece la otra que está en otro sitio. O sea, eso, aunque parezca una cosa maravillosa, Erlang lo hace con comandos ya de base. Que Java no hace. ¿Alguna pregunta? Desde el punto de vista, digamos, organizativo, ¿qué tipo de problemas os habéis encontrado para promover Erlang y adoptar Erlang en el proyecto? Pues, en principio, el lenguaje. ¿Cuál es la entidad de vuestra empresa? O sea, ¿cómo de grande es? 88 empleados. ¿Y trabajando en desarrollo? ¿Cuántos tenéis? O sea, nosotros somos un grupo de 7, ¿no? Somos 6, 7. 6, 7, sí. Bueno, y uno de web. ¿Desarrolladores? Hay una persona de web y somos 4 desarrolladores. Y estos dos de aquí y yo somos los que programamos en Erlang. ¿Los 4 desarrolladores utilizáis Erlang o conocéis Erlang? No, nosotros utilizamos... Nosotros 3 somos los desarrolladores en Erlang. ¿Y hay más desarrolladores? No, hay demás desarrolladores, pero trabajan en PHP o trabajan en otros lenguajes. Ruby on Rails, la parte de web. Ruby on Rails, PHP... Pero nosotros nos damos de topes ahí con el Erlang. Ya por tener por tener la noción de la empresa. O sea, básicamente también si pone una oferta de buscamos programadores en Erlang nos quedamos solos. En ese sentido, es decir, vosotros tenéis libertad de coger y a vuestros responsables de decir, vale, pues los proyectos que vamos a hacer, los vamos a hacer con esta plataforma. Este era nuestro responsable. O cada tecnología un poco... Hombre, en principio, o sea, la tecnología que estaba marcada en principio era intentar utilizar PHP porque es lo que más se controla en la empresa, intentar utilizar SQL Server, no sé por qué, pero es lo que más se utiliza en la empresa. Y nosotros, pues, en el momento que empezamos a hacer pruebas, descartamos SQL Server, metimos PostgreSQL, descartamos PHP, metimos Erlang. O sea, somos como una cabra loca en el departamento. Entonces, en tu empresa, por ejemplo, Dios no quiera que os pase, cogéis un avión, os vais a La Coruña y el avión se estrella. Y la empresa se hunde, ¿cómo funciona esto? ¿Dónde vais a encontrar con Intentamos tener las vacaciones separadas. Precisamente, claro, utilizamos diferentes nodos. Si se pierde uno, queda distribuido entre dos. Tenemos alta disponibilidad. Una pregunta. Si tenéis un cluster, por ejemplo, en Erlang así grande, en vuestros casos, con 10 máquinas, por ejemplo, podría hacer, y la base de datos de clientes está pues, dividida en cada máquina, o se replica, o cómo se hace para ese tipo, por ejemplo, la colocación de los procesos con la memoria y ese tipo, como os da los problemas de Erlang, cómo se hace. Nosotros, cada unidad de memoria que intentamos instanciar, intentamos que sea un proceso, pero además hacemos algo que yo lo llamo huella de identidad, que es que en Amnesia mantenemos lo que sería el registro de ese proceso por si ese nodo se cayera. Como Amnesia lo tenemos distribuido entre todos los nodos, en el momento que llega una petición para ese proceso y no se encuentra, en otra máquina coge esa huella y levanta el proceso. Y esa huella está en una base de datos. Amnesia. Pero, o sea,
la... Tenemos que hacer que esa información le llegue al proceso. O sea, intentamos que esa información pues siempre esté en los datos que el gestor de llamadas le pueda enviar. ¿Y el estado de los procesos los guardáis también en amnesia? En caso de que un Sí. proceso se caiga, se tiene que volver a levantar, pero tiene que continuar por donde Sí, estaba. todos los procesos están... ¿Lo guardáis también en amnesia? Cada cambio de estado lo guardáis en amnesia. Sí, la propia máquina virtual, o sea, máquina de estado se encarga de cambiar de estado y replicar estado y hacer generación de eventos hacia bases de datos y etcétera. Y no hay problemas de rendimiento guardando tanto en... Es que esa es la parte buena de Erlang, que mientras un proceso está haciendo una cosa, otros procesos están haciendo otra. Con lo cual, un proceso se encarga de recibir la información que acaba de recibir de la llamada, por ejemplo, en el otro sitio han descolgado. Y ese gestor de llamada le pasa la información, por ejemplo, en cast, de forma que esa información viaja hacia el destino y el inicio se queda libre. Con lo cual, si se sucede otro evento desde el gestor de llamadas, llega otra vez al gestor y lo manda hacia otro proceso. Vosotros habéis sido los pioneros, ¿no?, de implantar Erlang en vuestra empresa, por lo que comentáis. ¿Qué es lo que os disparó el echar un vistazo, probarlo? Porque no es muy popular, no es algo que te encuentres, no sé. Pues bueno, Guillermo y yo tuvimos una mala experiencia en 2006. Más o menos. Trabajamos en una empresa en la que nos pidieron un desarrollo de una máquina de telefonía impresionante que empezamos a programar en Java. Y el sistema tenía muchos fallos en base a concurrencia. Adquirimos incluso un paquete de control de concurrencia en el que los hash, arrays y demás estaban protegidos al estilo como los Synchronize, que serían como el estilo monitor. Pero claro, Java no tiene semáforos como tal. O sea, tiene monitores pero no tiene semáforos. Y entonces necesitábamos una implementación que nos daba el código propietario y solo para una arquitectura específica porque era DC portado por JNDI o algo por el estilo, JNI creo que. Pues al final, bueno, no hubo forma de montarlo. Y en ese entonces pues ya empezamos a conocer iJaver y empezamos a ver los progresos que tenían otras empresas y empezamos a verlo. Lo que pasa es que claro, empezamos a verlo tarde. Claro. Y cuando nos empezaron a dar los problemas en esta nueva empresa, pues nos dimos cuenta de que era lo mismo que ya habíamos vivido y empezamos ya por donde nos habíamos quedado prácticamente. ¿Cuánto tiempo llevó estar cómodos con el lenguaje y conocer el OTP y todas las La funcionalidades? curva de aprendizaje fue corta con respecto a Erlang, pero larga con respecto a OTP. O sea, porque OTP es muy duro de marcar. Es decir, la ocultación, entre comillas, de lo que hace OTP y el confiar que eso lo hace, o sea, para un programador imperativo que siempre ha tenido el control de todo lo que hace, pues es bastante duro, es decir, bueno, esto lo hace y yo confío en que lo hace. Es más, la lectura del libro de J. Armstrong, de O'Reilly, por ejemplo, nos ayudó bastante porque hay un capítulo entero que dedican a OTP en el que desmenuza el gen server de cómo está hecho, pero a nivel de código Erlang. Es decir, este código se encarga de hacer la parte del call cuando haces la llamada, y entonces claro, cuando empiezas a ver esas partes, el cómo están hechas y cómo reaccionan y tal, pues te empiezas a dar cuenta de cómo funciona el sistema por dentro. Es decir, bueno, el primer desarrollo tuvimos que tenerlo en menos de 6 meses, por lo cual tuvimos que hacer una curva de aprendizaje de marcha fuerza. Una curvatura, esa no era con una curvatura, eso era... eso era un poco complicado. Pero ahora, al final salió y bastante bien. Me parece que fue el ACD el primero, si no mal recuerdo, sí, el ACD. Sí, lo ordenado cronológicamente. Eso, sí. Fue el ACD. Yo tengo alguna preguntilla. Digamos, en base a la curva de aprendizaje, que solo hay material en inglés, el año pasado se me ocurrió, claro, tú pides perfiles de gente en InfoJobs y demás, y cuando llegan a entrevista de trabajo y dicen, mira, vamos a trabajar con esto, con esto y con esto, y hay paro, pero hay gente que se te va a la entrevista. No sé si es que le da miedo Erlang o no sé, pero en el momento que empezamos a sacar en qué trabajamos, qué hacemos y demás, hay gente que se nos ha ido en ese momento y gente que se ha ido 2 meses después, ¿no? Pero está muy duro. O sea, por mi parte estoy escribiendo un libro que dejaré libre en descarga PDF sobre Erlang en castellano, sobre todo para intentar paliar un poco esto y dar una introducción un poco de lo que me gustaría haber encontrado cuando empecé con Erlang.
que es básicamente lo que se intenta. Pero claro, cuando tienes un departamento en el que trabajas con una metodología, unos lenguajes y demás, y no hay documentación que pueda decirle a alguien que trabaje con ellos. Has mencionado Postgres y Amnesia. ¿Por qué Postgres? Si tienes Amnesia, ¿por qué necesitas Postgres? ¿Qué almacenes en Postgres? Amnesia tiene limitación de tamaño. Por cuestiones de tamaño. De esta forma, bueno, en el caso, el PostgreSQL tiene un sistema MVCC, o sea que solo tiene Oracle, Postgres y un poco de B2, en el que te permite, sin bloqueo, trabajar con insert, updates y seller, de forma que sistemas de CDR como los que tenemos aquí te dan un rendimiento de milisegundos, o sea, sin bloqueo y con una calidad bastante buena. Firebird también lo tiene, ¿no? Y también porque la parte de estadística de back office no la hacemos nosotros, si le tenemos que decir que tienen que tirar de datos de ahí, lo usabais también como interfaz con otras. Hay otra base de datos que se llama, no sé si la conoces, Firebird, que también tiene ese sistema, el MVCC. Pero Firebird que se deriva de MySQL. No, Firebird se deriva de Interbase, que se deriva de Groton Database, que fue la primera base de datos que incorporó ese sistema. Es el tío abuelo primo de... Esa es libre, ¿no? Es libre, sí. Y hay una, no sé si te voy a preguntar, que se llama MongoDB, que está hecha en el... No, MongoDB, Hay dos, CouchDB, pero no le he hecho mucha cuenta porque su desarrollador ha echado un poco pestes de él. No sé cómo es que ha hecho algo en Erlang y después dice que Erlang no le gusta. Y después está React, que esa se basa en un sistema de anillos, de forma que permite distribución, replicación. Hay un teorema del CAP que dice o sea, de integridad, atomicidad y bueno, hay tres características que deben de cumplir la base de datos para ser totalmente óptimas, y de esas tres solo se pueden cumplir dos. Es decir, está demostrado por ese teorema de que solo pueden tener dos. Ellos arriesgan una, pero con la cosa de que como Erlang trabaja con muchos procesos y demás, pues apenas se nota. O sea, le da la capacidad de tener un sistema maestro con cientos de nodos, de forma que si se te cae uno, puedes seguir teniendo la base de datos totalmente íntegra. Y es también no SQL igual que MongoDB. Bueno, y que Cassandra y bueno. Nada, pues habéis probado, en vez de usar procesos Amnesia por limitaciones, de esta nueva base de datos que han salido, pues que es parecida, la de valor. La verdad es que nuestra empresa está bastante... O sea, nosotros somos desarrollo y después está explotación que mantiene los sistemas. A los DBA ya les costó asimilar que teníamos que meter pobres. Le decimos que tenemos que meter un NoSQL y le dan para tú. ¿Y por qué Postgres no MySQL, por ejemplo? ¿Cuál? MySQL... MySQL, el creador Monty se basó en Microsoft Jet para la creación de MySQL de la primera, y lo hizo con las mismas características que estaba el Access en aquel momento, antes de que lo comprase Microsoft, o sea, el Jet. La cosa es que eso, si tú a MySQL le das mucha caña en base a seller, te funciona. Pero si en esa caña de seller le metes un insert o un delete, la tira. Es decir, todas las empresas que montan MySQL siempre tienen una máquina enorme para seller, que es esclava de una maestra más pequeñita donde se hacen la insert, delete y updates. Y si no, pues no funciona. Nuestro sistema es que es totalmente contrario, o sea, nosotros necesitamos muchas insert, muchas deletes y pocas seller. Así que MySQL no fue una opción para nosotros. Bueno, también yo quiero puntuar algo. Llevamos aproximadamente unos 7 años trabajando en telefonía IP y empezamos nosotros con MySQL. Ya llevamos saltando de empresa a empresa, esta es nuestra tercera empresa. Y hemos estado siempre intentando mejorar y no tener los mismos errores que hemos cometido en las otras empresas. Hemos trabajado con MySQL y en la primera intentamos meter un clúster y al final fue un gran desastre. Y hemos llegado hasta este punto. MySQL, vino un consultor de Inglaterra, miró nuestro esquema, nos lo cambió entero, nos dijo que así podría funcionar
Pero con MySQL, pero que si tirásemos directamente de NDB nos iría mejor. es lo que te iba a decir, pero claro, no hay autorización y de todo. Sí, sí, pero que aparece eso. Alcatel, por ejemplo, quita SQL, o sea, pues MySQL va por capas. Y tiene la parte de NDB, que es el cluster, que es un engine para las tablas, y la parte del SQL que va por encima. Entonces, Alcatel, por ejemplo, quita la parte de SQL y conecta directamente por C a la parte de NDB. Y si por ahí, pues puede funcionar bien en la parte de concurrencia. Como han hecho, yo sé que los resultados tienen de esto de también de hecho. Y hay un post ahí antísimo del 2000, pues, más o menos, uno de los desarrolladores de Erlang, que hacemos Mike y Johnston, comentando pues eso. Más que nada que, vale, que en Nesia y NDB tienen los principios, pero en Nesia está bien. Pero vamos, que os proponían NDB, ¿no? Para lo que queréis hacer. NDB. Que la gente de MySQL os proponía NDB. A nosotros, sabiendo lo que teníamos que hacer y cómo lo teníamos que hacer, nos dijeron que si queríamos seguir utilizando MySQL, o sea, podíamos construir la estructura tal y como lo decía, que era el MySQL 5.1 que acababa de salir. Y teníamos que hacer muchísimos cambios, porque por ejemplo en aquel tiempo el varchar no se podía utilizar con el cluster, sino que tenía que ser char, y un montón más de restricciones que nos pusieron, y aparte de eso, que si queríamos rendimiento, que quitásemos SQL. La MySQL para la web y cómo se utiliza la web, es decir, de muchas peticiones de consulta, mucha visión y poca actividad de escritura, pues MySQL va muy bien. El EDAP va mejor, pero MySQL va muy bien. Y habéis probado también, yo supongo que habéis probado con varios backends, Mesa, NDB, para probar un poco. De base de datos, bueno, es que nosotros, por ejemplo, al entrar en esta empresa, como los DBA ya tenemos bastante, pues nos metimos PostgreSQL y ya fue la única licencia que nos dieron. Es más, hemos tenido que plagar teniendo el PostgreSQL en Windows. Yo quería incidir un poco en los aspectos docentes que me interesan, que un poquito han salido aquí. Decís que os cuesta conseguir, os gustaría conseguir, pues por ejemplo, programadores Erlang para vuestro. Si tú tuvieras que integrar, y esto lo hemos sentido a cualquiera de los que estéis utilizando Erlang, pues tuvierais que integrar la enseñanza de Erlang en el currículum de la formación en ingeniería informática, ¿cómo lo haríais? O sea, digamos, pues parecería que estuviese integrado, ¿con qué formación previa? Es decir, con un curso bastante básico, bastante elevado en el que ya conozcan otras cosas. En la Universidad de Oviedo se da Erlang en lugar de Haskell. Pero normalmente el lenguaje académico que surgió después de Erlang fue Haskell a través del comité ese famoso que hubo. O sea, y se empezó a hablar de programación funcional cuando hasta ese entonces era todo declarativo. O sea, la programación funcional, entre comillas, nació con Haskell, o sea, así en plan de andar por casa, porque seguramente existiría muchísimo antes. Pero vamos, se materializó de forma académica con Haskell y todas las universidades normalmente cuando da programación concurrente y todo eso es Haskell. Igual que Nicholas Will, que se hizo con Pascal, modulador y Oberon, y normalmente los lenguajes de las universidades son Pascal, modulador, con Oberon ya no. Programación concurrente en Haskell, ¿no? Sí, sí. Pues lo he visto en la universidad. No te sabría decir ahora mismo. O sea, yo sé que aquí en España, en Oviedo, sí se da programación concurrente con Erlang. Y es la única universidad, por lo menos, que tiene el temario en internet que he visto que tiene Erlang. Aquí se da Erlang. Aquí estamos, aquí el señor está dando por primera vez parte de un curso de Erlang en todas las empresas de programación declarativa avanzada. Pero, o sea, mi pregunta, por ejemplo, típicamente un curso de ese estilo, yo no sé si tú tienes previsto la OPP o no vas a llegar. Yo ahora que estoy yo que me da tiempo, pero solo estoy dando un mes de Erlang. Estoy dando 2 horas a la semana, de teoría 2 horas de laboratorio. Típicamente pues, dedicas un poco al núcleo secuencial de Erlang, o por lo que quieras aprender a sintaxis, o digamos al modelo de procesos que tiene. Y luego, lo que yo no sé es si es importante, por ejemplo, que para los alumnos
pues llegan a BOTP o simplemente como es sabido que luego cuando van a empresa tienes tú ya, hay muchas cosas que tienes que aprender allí o que puede corresponder a posgrados o lo que sea, cursos especializados. O sea, es muy importante, por ejemplo, se llegue para un desarrollador vuestro que conociese bien las empresas por BOTP o simplemente no conocer los rudimentos de la mesa o luego la adquiere con cierta rapidez. Nosotros los requisitos que ya hemos aprendido que tenemos que pedir es que sepan más de un lenguaje. Ya nos pasó con el chaval este de Java que no había podido. Y sobre todo que tengan ganas de aprender, porque dentro del departamento ahora estamos con Erlang, pero después pasamos a otras plataformas y damos muchas cosas muy variadas. Y somos I+D. O sea, Erlang es una parte ahora importante de nuestros desarrollos porque lo estamos metiendo bastante fuerte y porque nos está solucionando muchas partes del sistema en base a concurrencia y demás. O sea, yo diría que también es importante, por ejemplo, saberse mover en software libre. Sí, pero no en saber que existe y demás, sino la típica cosa de yo tengo una cuenta GitHub y sé hacer un proyecto, subirlo y que la gente lo pueda descargar y usar. O sea, porque hay muchas herramientas, por ejemplo, yo sé programar en C, pero no sé utilizar la Pull Tool, la herramienta de construcción de GNU, con lo cual el configure make install, ni idea. O yo sé Java, pero el Maven, ni idea. O sea, ahí el lenguaje, o sea, saber programar es una parte, ya después el ser programador es otra bastante más completa, de no te tienes que mover sobre el lenguaje, sino también con un entorno de trabajo. Y sobre todo integrarte después en un grupo de trabajo. Como decía Adam Cox, el desarrollador del kernel de Linux, o sea, para programar bien hay que leer mucho código. O sea, no muchos libros, sino mucho código. En GitHub, por ejemplo, tenemos la suerte de que buscas por Erlang y hay grandes proyectos hechos por mucha gente, como Eva Miller, en Chicago Boss, y los puedes leer y te da muchas ideas. Por ejemplo, en Erlang lo que se hace mucho en los parseadores léxicos, el hecho de que hayan surgido más lenguajes sobre la capa de bien, pero aparte el poder fabricarte un parseador léxico para tener ficheros de configuración. O sea, es importante saber manejarte con conceptos del lenguaje. Bien, otra pregunta relativa también a la formación. Antes has comentado, pues, por ejemplo, que pues la utilidad de Dialyzer, ¿no? Eso, por ejemplo, en vuestra actividad cotidiana, por ejemplo, Dialyzer, ¿vosotros lo utilizáis? Nosotros Dialyzer lo utilizamos poco, la verdad. ¿Y cuando lo utilizáis, os sirve para algo? Hombre, te sirve para depurar. Es decir, un depurador te sirve en un lenguaje imperativo para poder hacer una traza. La virtud que tienen los lenguajes funcionales es que una traza se puede hacer sin ejecutar. La Dialyzer, por ejemplo, te permite hacer una traza sin necesidad de ejecutar el código. Y eso la verdad es una buena ventaja. Porque en un momento te hace una traza rápida y te dice dónde falla. O sea, a través de un código de cientos de módulos, sin necesidad de tener que entrar en cada parte. Por eso te pregunto si era útil, porque como realmente la idea es te das al botón y te da errores seguros, es decir, si se pone IDL y no te da falsos positivos, pues por eso te preguntas, ya que es tan barato, porque si realmente pues, al utilizarlo pues te da realmente, te proporciona errores, porque no cometéis nunca errores. Bueno, ahora sí como que, si no, no tendríamos una arquitectura tolerante a fallos. Lo que sí es interesante es poder tener un sistema de logs que te permita en producción poder ver los fallos, tener mecanismos que te permitan probar como el A-Unit, pariente de J-Unit, HT-Unit, X-Unit y demás, que te permita probar cada módulo, cada cosa que quieras, y ya, pues bueno, pruebas funcionales pues ya puedes utilizar cualquier framework dependiendo de lo que hagas. A lo mejor lo que también te decía la cosa, dices que lo habéis usado poco. ¿Y por qué lo habéis usado poco? ¿Por qué no lo habéis usado más en la ILS? Es que tenemos el problema de que a nosotros los plazos que nos dan muchas veces para programar son 2 semanas. Vale. Y somos 3 gatos. Claro. En 2 semanas montar un sistema de estos, tienes que tirar con lo que ya sabes y lo más rápido posible. Dialyzer, eso lo tenemos pensado en un sistema de integración continua, pues, por ejemplo Ruby on Rails lo tenemos con pruebas funcionales y demás, con Hudson, pero esto por ejemplo no me da tiempo a montarlo todavía. Un comentario sobre cómo enfocar
la que digamos que al final sobre una clase de DHT pues se pasaba como media hora explicando lo complicado que era hacerlo en Java, porque claro, ya es un mensaje y luego si lo recibías tenías que bloquearte, entonces acabas otra error y no quieres historia. Entonces eso en Erlang se hace de manera inmediata. Pero si vas a sea a explicar DHTs, packs, objetos transaccionales, pues se ven mucho mejor en Erlang que en otro tipo de lenguaje. A los simuladores de red, simuladores de red, cada comentaba de modelo de actores, los objetos no son objetos. Joe Armstrong intenta implementar o difundir la programación orientada a la concurrencia, que es a través de una similitud entre clases con módulos y objetos con procesos, o sea, su interrelación, paso de mensajes, métodos, el hit como parte de los atributos y demás. Pues intenta llevar un poco esa metodología a buen funcionamiento. Nosotros, por ejemplo, los diagramas UML, diagramas de clases, empieza a hacerlo junto con los diagramas de transición de estado y prácticamente te resuelve en base a diagramas todo lo que estás haciendo. O sea, un diagrama de transición de estados, por ejemplo, se programa directamente tal y como está hecho. Cada estado, pues, cada transición es un mensaje. Bueno, yo creo que luego... Pues lo que sí, en nuestra empresa tenemos una vacante que todavía no conseguimos rellenar. ¿Y cuál? Fue un programador, precisamente. Yo tendré una dentro de poco. Oye, pues Aquí una cosa, copa. A mí no me pagan para el usuario podemos ponerla. Ah, no, por supuesto. No, por favor. Por supuesto que sí. Y aparte, o sea, yo creo que, o sea, lo que tú has dicho, yo que soy de la universidad, pero vamos, que creo que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, de que al final nos pasa igual a nosotros, pero que son los alumnos, digamos, buenos, interesados, que luego aprender un lenguaje u otro, pues claro, tendrás, pues si saben ya una cosa que van a usar inmediatamente, pues fenomenal, si no la van a poder aprender, claro que sí. O sea, que no es solamente decirle, vale, vamos a aprender Erlang, no vamos a aprender tal, sino que aprendan a pensar de una manera un poco distinta, a ver que no todo es Java y que solo hay Java, sino que hay otras formas de hacer las cosas, etc. Entonces supongo que por ahí va un poco el tema de que en la universidad enseñamos una cosa y luego las empresas hacen otra, y luego hay gente que lo aprende por su cuenta, pero que bueno, que también el que haya una cierta comunicación entre la empresa, lo que se hace en las empresas, lo que hacemos en las universidades. Si vosotros os cuesta mucho encontrar gente que programe en Erlang, que luego tendrá que usar otros lenguajes, pero digamos, cogemos los mejores alumnos que tengan interés, les enseñamos Erlang y encima pueden hacer un pequeño proyectito con vosotros, o no sé qué, y por ahí se van también enterando de las cosas, van aprendiendo. Yo creo que el colaborar en ese sentido pues puede ser muy interesante, creo yo. Últimamente estamos haciendo entrevistas a becarios porque no encontramos más gente. Y el último becario que entrevisté le conté la historia y se fue. No, pero era Teleco, que no. Bueno, Era un monstruo. Era de telecomunicaciones. Era un monstruo, Java. Teleco muy bueno. Bueno, yo creo que si queréis seguimos luego un poco más así para informar. Me gustaría... perdón. Por último, los agradecimientos a la Universidad Complutense por dejarnos este espacio, al grupo de usuarios de Erlang por organizar la Ser Launch y a mi empresa por dejarme salir antes. Y a todos vosotros por haber venido. Gracias.